Hola hermosa, espero que estés pasando un día espectacular, ya sea que estás en tu descanso, tomándote un break, relajándote o simplemente arreglándote para salir. Hoy quiero hablarte de algo que a todas nos ha pasado alguna vez, esos errores que cometemos a veces sin darnos cuenta y que pueden cambiar completamente nuestro look. Pero tranquila, porque hoy te daré todas las soluciones a esos errores y así vas a poder lucir perfecta. Uno de los primeros errores que solemos cometer es aplicar una base incorrecta. Usar un tono demasiado oscuro o usar un tono demasiado claro. Cuando usamos un tono demasiado oscuro o amarillento, puede dar la sensación de que no es tu color de piel y te da la sensación de que llevas esa máscara. Esto lo podemos evitar usando un tono de tu tono de piel. ¿Cómo saber cuál es tu tono ideal? Pues es muy fácil. Cuando vayáis a comprar una base, no os olvidéis de colocarla siempre en el mentón y en el cuello. Así, al difuminarlo, veréis que es vuestro tono de piel. No os olvidéis de cuando estéis aplicando la base, hacerlo hasta difuminarlo en el cabello, porque si no va a dar la sensación de que no está bien integrada con tu piel. Mis recomendaciones es que si tienes una piel seca, siempre busques alguna base que tenga algún hidratante como ácido hialurónico o una base que no sea completamente mate. Y si al contrario tu piel es grasa, yo te aconsejo que busques una base más con acabados mates, para poder así reducir el brillo y que te quede un acabado pues mucho mejor. El segundo error que solemos cometer es no difuminar bien el contorno. Depende si tienes un contorno en crema o un contorno en polvo. El contorno en crema o en stick, como es en este caso, siempre lo vas a difuminar antes de fijar tu maquillaje. Como consejo, si os queréis hacer el contorno en crema, lo vais a aplicar siempre en donde está el hueso del pómulo. Y el colorete, si también tenéis en crema, lo podéis aplicar un poco más arriba. Otro error que también suelen cometer es hacer la técnica del 3. Y cuando van a difuminar esta parte del mentón, pues claramente si no la difuminas bien, no va a hacer esa función. También si estás buscando un maquillaje natural, así no lo vas a conseguir. Si no quieres que te quede la cara así a partes y mal difuminado, mi recomendación es que consigas una brocha como esta, completamente tupidita, o si tú eres de las que se aplica el maquillaje con una beauty blender o una esponja, siempre la humedezcas al principio y la escurras. Para difuminar este contorno vas a dar ligeros toquecitos, no vas a arrastrar como hemos hecho aquí. Siempre tiene que ser con ligeros toques, porque si arrastras la base al final te quedan manchurrones y no vas a obtener el resultado que queremos. No hace falta poner muchísimo producto. Para mí es mucho mejor ir regulando el producto que te vas a ir poniendo, porque si no te va a quedar algo así. Vale, poco producto. Y si ves que quieres un poco más, pues aplicas un poco más. El tercer error que más se suele cometer y que muchas personas no saben es que debes fijarte el maquillaje. Siempre que te maquilles debes fijarlo. ¿Cómo lo puedes fijar? Pues hay bastantes formas y bastantes maneras. Mi manera favorita de fijarlo es utilizar polvos translúcidos sueltos, que son estos de aquí. Luego también los hay compactos, y también hay spray fijadores para fijar el maquillaje para que te aguanten mucho más. Cuando nosotros venimos de aplicar una base líquida y unos correctores en crema, si tú pasas el dedo claramente se va a transferir el maquillaje. Entonces,
Fijar el maquillaje sirve para que no se transfiera el maquillaje y para después poder trabajar con productos en polvo y que no queden manchas en la piel. Podéis aplicar los polvos con brocha o también lo podéis aplicar con una borla. Que si tú tienes la piel seca o deshidratada como yo, siempre utilices este tipo de brochas para fijar el maquillaje. Y si tienes la piel grasa o muy luminosa o te salen muchos brillos, es mejor que apliques los polvos para fijar con una borla. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes la piel seca o deshidratada y vas a aplicar los polvos translúcidos con una borla, al final la piel se te va a ver acartonada y vas a estropear todo tu maquillaje y no queremos eso. Sé que soy muy repetitiva, pero si no fijas tu maquillaje no se va a ver bien. Cuando tú ya lo has sellado y encima de los polvos pones más polvos, se va a difuminar perfectamente. Va a dar esa sensación de que tienes un maquillaje natural, aunque lleves bastantes capas, pero se va a sentir muy natural y se va a ver mucho mejor la piel. El error que solemos cometer es aplicar demasiado producto en las cejas o no escoger el tono ideal para nuestras cejas. Tenemos que tener en cuenta que si usamos un lápiz demasiado oscuro para nuestro tono de piel, nos va a hacer unos rasgos mucho más duros y quizá incluso puede hacernos ver con más edad de la que tenemos. Un error muy común es empezar así el inicio de la ceja muy marcado, con un tono que sí puede ser el del cabello, pero mi recomendación es que siempre utilices un tono más claro que el de tu pelo. Ya que tú te estás maquillando la ceja con un tono tan oscuro como el de tu cabello, puede que tus rasgos se acentúen mucho más, puede que aparentes más edad de la que tienes. Mi solución es que al maquillarte tu ceja, uses el producto que uses, siempre la zona del inicio de la ceja la dejes sin maquillar para dar un efecto mucho más natural. Al inicio siempre, si quieres, puedes difuminarlo un poquito más. Este error yo lo he estado cometiendo durante mucho tiempo. Es importante que siempre testéis los productos antes de comprarlos, que los probéis. Porque este realmente puede parecer mi tono pero no. Un tono siempre más bajo va a estar mucho mejor. Tú luego te quieres difuminar esto, ya no te va a quedar bien. Empieza a maquillarte un poco más en el centro de la ceja. Utilizar sombras de maquillaje que no te favorecen o simplemente utilizar sombras de maquillaje sin difuminar o sin trabajar bien. Puede dar la sensación de un maquillaje sucio. Antes de hacerte un maquillaje en el ojo, fíjate qué colores son los que más te lucen o cuáles son los colores que siempre te quedan mejor a ti o en tu rostro. Si realmente dudas de lo que te puede quedar bien o lo que te puede quedar mal, lo mejor y lo infalible es que utilices una base neutro. La verdad, los colores neutro siempre se van a ver bien. Uno de los errores también más comunes es a la hora de aplicarnos la máscara de pestañas. Yo soy la primera que le encanta tener unas super pestañas y quizás a veces con las prisas, pues cuando tú te manchas el párpado, ir con el párpado manchado no es una opción. No es una opción. La solución sería dejarlo secar. Cuando una vez esté seco, coger un gupillón, quitar el sobrante. Por último, uno de los errores más comunes que también veo mucho es a la hora de hacernos el delineado en los labios. Esta es una parte que me encanta
porque siento que sin un buen delineado el labial no va a cumplir su función. Entonces, una cosa que veo que la gente hace mal, cuando vayas a maquillarte los labios te tienes que fijar en tu comisura. Ok, entiendo que si tienes un labio fino quieras pasarte un poco por encima, pero no está bien que tú te pintes así. No puedes maquillarte tanto por fuera. En cámara quizá puede parecer que sí, que tienes un labio muy grande o que realmente, bueno, aparte del overlip mal hecho, otro error es utilizar labiales que son extremadamente mates. Una solución para que el labio no se te vea así, que realmente es una sensación como que acabas de tomarte unos espaguetis con tomate y tienes todo el labio de comida. Vas a seguir tu forma natural de los labios. Si quieres hacer el efecto que tiene más volumen, yo con el delineador lo que hago es aquí y aquí. En otro vídeo os dejaré cómo hacer un maxilabio. Si tú realmente lo que quieres es darle volumen, coge un gloss. ¿Viste la diferencia? Son pequeños detalles que hacen toda la magia. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios qué error de maquillaje has estado usando más seguido. Si te gustó este vídeo no te olvides de darle like, suscribirte y darle a la campana para no perderte ningún vídeo más.